Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente. En el vídeo de hoy voy a comentaros y voy a daros unos consejos para que tengáis a la hora de tener cuidado y a la hora de hacerle mantenimiento diario a vuestra e-bike, pero sobre todo hoy el vídeo que hago es para el mantenimiento de las barras de suspensión, tanto delantera como los émbolos del amortiguador trasero. Si hoy en día hay unos componentes importantes y caros en una bicicleta, dependiendo de la categoría de la e-bike, pues que nos podemos encontrar que son componentes muy caros y muy delicados a la hora del día a día, son las horquillas, tanto la horquilla delantera como el amortiguador trasero. Este amortiguador creo que se va a los 700 y pico euros y esta horquilla, que es una horquilla Fox con el cartucho Grip 2 de 36, estará sobre los 1000-1100 euros. Las hay incluso más caras. A la hora de limpiar la bicicleta, a la hora de hacerle mantenimiento diario, a la hora de tener un cuidado con ellas, hay que tener en consideración una serie de cuestiones. Bueno, una serie de cuestiones no. En el fondo este vídeo podía terminarlo en 2 minutos, porque la recomendación que yo os voy a dar siempre, siempre, y que es la recomendación que os dan los fabricantes, tanto de Fox como de RockShox, como de Omnims, como de otros fabricantes, lo que te están diciendo es que tengas las barras, tanto del amortiguador como de la horquilla, limpias y secas. Limpias y secas. Y los retenes limpios y secos. No te están diciendo nada más. Solo te están diciendo que tienes que tenerlos limpios y secos. Os voy a decir que para limpiar estas barras, yo normalmente las hago con un trapo de microfibra en el túnel de lavado. Hice un vídeo de cómo se lava la bicicleta. Yo normalmente la lavo con la hidrolimpiadora, pero en esta zona de aquí, en la zona de los retenes, pues intento echar el agua, limpiar de forma horizontal, nunca incido con el agua directamente hacia el retén, porque este retén tiene una resistencia y está diseñado para aguantar para que no entre polvo ni suciedad dentro de las botellas, pero no está diseñado para aguantar agua a alta presión. Entonces mi recomendación siempre es que limpiéis, si es posible, sin agua a presión o muy alejado, rociar la zona y luego secar con un trapo de microfibra. Os voy a decir como curiosidad que esta horquilla, por ejemplo, para que lo tengáis en cuenta, está recubierta con un recubrimiento que se llama Kashima. Mucha gente puede pensar que este recubrimiento dorado, tanto en la barra como en el amortiguador X2 trasero, puede ser un recubrimiento un poco de, bueno, una obra de marketing, ¿no? Os voy a comentar que no es así. Este recubrimiento está patentado por una empresa japonesa que se llama Miyaki, si no recuerdo, Miyaki, efectivamente, Miyaki Corporation. Esta empresa japonesa llegó a un acuerdo con Fox y les dijo, bueno, oye, que tengo un recubrimiento patentado por mí, que bueno, y Fox dijo, oye, pues oye, me interesa que mis horquillas estén recubiertas con vuestro compuesto. Entonces llegaron a un acuerdo para que de forma exclusiva Fox tiene digamos, la exclusividad de usar este recubrimiento que lo realiza Miyaki Corporation en Japón. Por eso estas horquillas también son un poquito más caras de lo normal, porque por lo que tengo entendido, estas horquillas, estas barras, tanto las barras y como los émbolos del amortiguador, prácticamente todos viajan a Japón. Y es Miyaki Corporation que por un proceso de anodizado, que es un proceso que cogen estas barras y las sumergen en un líquido con el compuesto, que es, si no recuerdo mal, es disulfuro de molibdeno. Es lo que lleva, disulfuro de molibdeno. Este compuesto, por medio de electricidad, se sumerge y por el sistema de anodizado cubre las barras de aluminio con este compuesto. Este compuesto lo que hace, este recubrimiento, la propiedad que tiene es que al bañar el aluminio con este compuesto,
tapa todos los poros microscópicos, a nivel microscópico, y hace que el deslizamiento por los retenes y por la horquilla sea mucho mejor. Aparte, evita la corrosión y el desgaste. Quiero decir que no es un recubrimiento que lo hayan hecho aquí para vender más, que tiene su utilidad, tiene y funciona perfectamente. Y ahora lo veréis, porque hoy, como veis, tengo aquí el ordenador y tengo el microscopio que tengo aquí, que usé en el último vídeo de transmisiones, y os enseñaré el recubrimiento. Os enseñaré el recubrimiento con el microscopio. Si veis aquí en el ordenador ahora mismo, lo que estáis viendo es la pared. Esto es la mesa que tengo, que es de fórmica, ¿no? De contrachapado, que se supone que cuando tú lo estás tocando con los dedos, ves que no hay ningún tipo de poro. Pero si vemos con el microscopio, vemos poro. Entonces, este recubrimiento lo que hace es eliminar todos estos poros. Ahora os lo pondré para que lo veáis en el ordenador. ¿Veis? Esto es el recubrimiento Kashima, como se ve con el microscopio digital. Como veis, no tiene poros. Os voy a enseñar, por ejemplo, la pintura de la barra, de la botella de la suspensión, y veréis cómo cambia. ¿Veis cómo tiene? Os lo voy a poner aquí para que veáis. ¿Veis cómo tiene poros? Estos poros hacen que el deslizamiento, si la barra tuviera estos poros, el deslizamiento por el retén sería muy distinto. Y habría más desgaste del retén y habría más desgaste de la barra. ¿Veis? Pero, por el contrario, el recubrimiento Kashima tapa todos esos poros. Prácticamente no tiene poros. Esto es, bueno, era curioso que lo vierais. Con el microscopio a veces se ven cosas. ¿Por qué tienen que estar las barras limpias? Y esto es una cosa que ahora vais a entender. Nosotros tenemos aquí un retén. Todas las suspensiones tienen unos retenes. Incluso el amortiguador tiene un retén también. Este retén lo que hace, como bien dice su palabra, es retener. Aquí tengo yo un retén de una horquilla, bueno, lo que le sustituía a una horquilla de 36. Este retén que está puesto así, de esta manera, es un retén de doble labio. El labio superior, el labio que vemos, lo que hace es impedir que el polvo y la porquería entre en las botellas y se mezcle con el aceite de la suspensión. Pero luego tenemos en el retén tiene otro labio interno con otro muelle. Y este lo que hace es impedir que el aceite que tenemos dentro de la botella salga hacia afuera. Por eso tenemos dos labios. ¿De acuerdo? Este retén, que como lo dice la palabra, está hecho para retener, tiene dos muelles que no se le da mucha importancia. Este muellecito que vemos aquí. Este muellecito es muy importante. Y este muellecito es muy importante que esté limpio. Y ahora cuando os lo enseñe con el microscopio lo veréis. Este muelle es un muelle de tracción. Hay tres tipos de muelles, principalmente. Los muelles de compresión, que son los muelles que hay en los amortiguadores, el amortiguador de un coche, el típico muelle de compresión que tú comprimes. Os pongo en pantalla los tipos de muelles. El muelle de compresión. Luego tenemos muelles de torsión. Este, por ejemplo, que tengo aquí es un muelle de torsión. Este muelle es el muelle que va en el interior de un cambio XT de Shimano. Y este muelle lo que hace es trabajar por torsión. Ahora os pondré cómo funciona este muelle. Va metido en el cambio y es un muelle de torsión. Como digo, muelle de compresión, muelle de torsión, que hay muchos tipos y se montan en muchos tipos de máquinas y coches, incluso llevan. Y luego tenemos los muelles de tracción, que traccionan. En este caso, este muelle que nosotros tenemos es un muelle que tracciona.
Os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el amortiguador, aquí tenemos un retén. Y este muelle, que lo voy a sacar con cuidado, este es un muelle que funciona por tracción. En este caso comprime. Como es un muelle que hace una circunferencia que está unido las dos puntas, lo que hace es comprimir. Este muelle está diseñado para comprimir el labio del retén de una manera determinada, lo justo. Si no tuviéramos si el retén no tuviera el muelle puesto en su sitio, si no lo tuviera puesto en su sitio, no mantendría una compresión, un contacto continuo con la barra. Este muelle lleva unos hilos, que ahora os lo voy a enseñar con el microscopio, para que veáis. Es que el microscopio es que es una maravilla cómo va. Ahora os voy a enseñar, ¿veis? Ahora estáis viendo por el ordenador. Este es el muelle, ¿de acuerdo? Está diseñado para mantener una presión constante para que el retén, como veis ahí, este es el labio del retén, mantenga una presión constante sobre la barra Kashiba en este caso, sobre la barra de vuestra horquilla. ¿Por qué es importante que la barra esté limpia? ¿Por qué es importante que la barra esté limpia? Pues es importante porque si no se va acumulando el polvo y la suciedad microscópica entre los hilos del muelle. ¿Veis los hilos del muelle? Estos hilos que veis tienen una separación de décimas. Si esta separación se llena de porquería y de polvo, el muelle deja de mantener una compresión constante y el retén deja de funcionar. Estas cositas que mucha gente, pues oye, que no le das importancia, que dices, está aquí el muelle. Pues este muelle tiene una utilidad y este muelle lo que necesita es limpieza. Simplemente que esté limpio y seco. Y por eso es importante que después de cada salida se le haga mantenimiento a la bicicleta, porque estas cosas se van acumulando, estos retenes. Ahora os podría enseñar, pero no, si después de una salida viéramos la imagen de este retén, veríais como entre los hilos hay porquería. Si se acumula mucha porquería, el muelle deja de comprimir, como por ejemplo, ahora os voy a enseñar un muelle. Si yo cojo el muelle que tengo aquí, y lo miro con el microscopio, ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis. ¿Veis? Este muelle, que ya está fuera del retén, ahora lo vemos, ya tiene sus hilos todos en contacto. Este muelle no está haciendo fuerza ya. Porque los hilos, porque el muelle está totalmente comprimido. ¿Veis aquí? A ver si lo puedo poner bien. ¿Veis? Pues si se llenara de porquería, en el caso del que tenemos montado, que veis que hay una separación entre hilos, pues el muelle dejaría de hacer su función. Por eso es importante que a las barras no se les ponga ningún tipo de producto, porque en el fondo cuando tú pones algún tipo de producto, algún tipo de aceite, algún tipo de lubricante, lo que estás haciendo es normalmente los aceites, lubricantes y cualquier tipo de aceite, cualquier tipo de líquido es un imán del polvo y de la suciedad. Y hacer eso, lo único que hacemos es que el polvo y la suciedad se acumule en el hilo, en los hilos de los muelles y en el retén. Por eso mi recomendación, y repito, es simplemente limpieza con agua y jabón de forma correcta, como os he explicado, y nada más. Pues esta es la finalidad del vídeo que os quería yo, que quería dar usando el ordenador y usando el microscopio. Que vierais que lo importante que es tener la horquilla bien limpia y bien seca. Para mi recomendación es que no usar ningún tipo de producto y cambiar los retenes, que son muy importantes, hacerle mantenimiento a la horquilla
y cambiar los retenes. Normalmente está el tiempo de uso de un retén de este tipo, que es un retén que sufre porque trabaja de forma transversal, pues está entre las 100, normalmente Fox te recomienda las 125 horas de uso, pero depende del uso, entre las 100 y las 150 horas de uso, hacerle retenes a vuestras suspensiones. Y es lo correcto, y así siempre las tendréis correctas y se estropearán lo menos posible. Tenéis que tener en cuenta que venden un montón de tipos de productos en las tiendas para todo tipo de cosas, incluso venden aceites, lubricantes y para las barras actualmente. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta y hay que observar. Si esos aceites fueran bien, que yo en ningún caso he montado nunca, en la historia de mi profesión, nunca he puesto ningún tipo de aceite lubricante en los retenes, de este tipo de retenes. Si esos aceites fuesen recomendables y os dijera, oye, pues son recomendables, yo estoy seguro que Fox, RockShox y Omlin serían los primeros en venderte el aceite. Y lo que te están diciendo es que estén las barras limpias y secas. Sobre todo, ya os digo, no incidir con la hidrolimpiadora. Con la hidrolimpiadora se puede limpiar una bicicleta, con cuidado. No incidir de forma directa en diagonal y en vertical sobre el retén, porque estos retenes no aguantan las presiones de agua. Pero con agua le puedes dar, bien seca y bien limpio. Pues nada más, hasta aquí mi vídeo. Espero que os haya servido de ayuda estas recomendaciones. Y como veis estas ruedas que llevo aquí. Estas ruedas son las que estoy probando para mi siguiente vídeo, posiblemente. Estoy haciendo un vídeo en tres partes, con la Mérida que tenemos aquí. Ya tengo montadas las Continental Grip Total en 2,4. He pasado esta bicicleta de 2,8 que llevaba, y el próximo vídeo os explicaré por qué cambio de 2,8 a 2,4 en neumático Gravity, neumático de descenso, con goma super blanda. Está tan limpio porque mañana salgo con ella y tengo que probar para transmitiros mis sensaciones al llevar una bicicleta, una e-bike en neumático 2,4, que creo que es lo correcto. Ya veremos cómo son las sensaciones. Lo veréis en mi próximo vídeo. Por eso están montadas. Pues nada más. Espero que os sirvan de ayuda mis consejos. Barras limpias y secas, y os durarán más, y hacerle mantenimiento cuando toca, y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.